Bien, les decía que muy pocas personas he visto que han tenido alguna experiencia previa o haber observado una máquina hidráulica o una central hidroeléctrica. Entonces voy a dar algunos temas más relacionados con eso y particularmente el día de hoy vamos a ver un poco cómo se hacen las mediciones de caudal y de altura para una central hidroeléctrica. Esto normalmente doy de una manera demasiado rápida, o sea, para decir, bueno, necesitamos caudal y altura y nada más porque es algo inherente a las obras civiles. Pero realmente será bueno conocer cómo se hace este trabajo. No es nada complicado y de hecho también nosotros lo podemos hacer. Cuando a mí me ha tocado hacerme cargo de proyectos de centrales hidroeléctricas pequeñas, micros y minis, resulta que cuando me contrataron los de la cooperación alemana, lo que yo sabía de turbinas hidráulicas era lo que vemos en la universidad. Entonces tuve que pasar cursos de capacitación y me dieron la oportunidad de estudiar inclusive la parte de obras civiles y de medición de caudales, todo eso en el laboratorio de hidráulica de acá de la universidad que les comentaba. Pues la cooperación alemana contrató a ese laboratorio para que nos dé clases ya a los que estábamos trabajando en la unidad de máquinas hidráulicas o de turbinas o de centrales hidroeléctricas de la cooperación alemana. Y después tuve la oportunidad de viajar también a hacer cursos fuera. Por tanto, esas experiencias se las voy a comentar un poco y les voy a poner algunas imágenes también relacionadas con ese fin. Bien, el día de ayer terminamos la clase con esta diapositiva que muestra cómo es el diagrama de carga proyectada para un cierto tiempo en el futuro. Y hemos dicho que cuando vamos a hacer un proyecto de una central hidroeléctrica, nunca trabajamos con la demanda del año cero, sino con una demanda proyectada futura que estará entre los 15, 20, 30 años o dependiendo de los criterios de los proyectistas y posiblemente las políticas de un país. Bien, en este caso observamos acá que tendríamos un pico máximo, lo que dijimos, entre las 18 y las 22 horas, que es el punto donde nosotros tenemos la parte crítica de abastecimiento de energía y de potencia. Les decía que ningún sistema eléctrico en el mundo tendría que estar por debajo de este punto máximo en su capacidad instalada, sino siempre por encima para garantizar que no falle el sistema. No me refiero solamente a centrales hidroeléctricas, sino a cualquier tipo de generación que debe poder ofertar en mayor cantidad que la demanda, con un cierto margen que le permite una flexibilidad. Bien, en el caso boliviano, estas demandas típicas, como ustedes pueden observar, se dan muy frecuentemente entre las 18 y las 22, con los picos más altos, y en la política de uso eficiente de energía, las empresas tratan de que la gente tenga que desplazar su consumo, es decir, no utilizar mucha energía en este caso y tratan de hacer alguna propaganda o campañas de concientización para que puedan hacer un uso racional de la energía y no tengan uso indiscriminado de la energía, que no solamente afecta a la parte económica, sino también a la parte ambiental y a la parte operativa de las centrales de generación. Bien, para ese fin, lo primero que hacemos entonces, cuantificamos demanda y decimos necesitamos tal potencia. Y para esa potencia, lo que hacemos después es definimos qué caudal y qué altura debemos buscar para poder satisfacer esa demanda. Bien, voy a explicar cómo se determina el caudal y la altura para un sistema hidroenergético. Los dos parámetros de caudal y altura son justamente los más importantes que nosotros debemos observar para que tengamos un proyecto hidroenergético. Si nosotros no tenemos caudal aprovechable, entonces no pensaríamos en ningún momento en hacer una central hidroeléctrica, porque la base fundamental es el agua. Pero no solamente va a ser el agua, sino y qué altura, qué diferencia de cotas vamos a poder lograr. Y como vimos en algunas presentaciones anteriores, la salvedad podría ser las turbinas flotantes o de río, que no necesitan una altura determinada, pero sí necesitan una velocidad mínima de flujo del río para que haga girar a la turbina. Bien, esos son casos excepcionales. La mayor cantidad de casos van a ser como los que les estoy mostrando en la figura, donde vamos a tener que definir una altura, y estamos hablando de la altura de la parte vertical,
no estamos hablando de la longitud. En este caso, si hacemos, digamos, un triángulo, estamos hablando de este cateto, que sería la vertical, no la parte horizontal, que sería la hipotenusa en este caso, porque acá forma un ángulo recto. Bien, si imaginamos nosotros acá, este es un cerro, un corte de un cerro, acá nos imaginaríamos un cierto nivel de líquido, en este caso un caudal determinado, y este caudal que va a estar acá, indudablemente vamos a tener que conducirlo por una tubería hacia la casa de máquinas. Acá apenas se logra ver, pero es un pequeño bosquejo, digamos, de una casa de máquinas. Dentro de la casa de máquinas estaría el equipo electromecánico y particularmente la turbina. Bien, por tanto, esta es la configuración, el perfil de un cerro. Entonces, lo que nosotros necesitamos cuantificar es la altura vertical, es decir, la cota de dónde va a empezar a bajar el líquido, en este caso el agua, por una tubería de presión hasta el punto final donde va a descargar el agua hacia la turbina. Esa es la altura que nosotros necesitamos determinar. Y esta altura, la que estamos viendo acá, se conoce como altura bruta o desnivel o altura topográfica, que después nos va a servir obviamente para calcular la altura aprovechable o altura neta. En mecánica de fluidos estudiamos nosotros cómo es el caso de las alturas disponibles, tanto para un sistema de bombeo como para un aprovechamiento hidroenergético, es decir, las famosas pérdidas de carga, pérdidas primarias, pérdidas secundarias. Eso se aplica exactamente acá en este sistema. Es decir, tenemos una diferencia de alturas, pero energéticamente hablando, esa diferencia de alturas no es suficiente si no tenemos que hacer unos cálculos que después aprenderemos cómo. Muy bien. Veamos entonces a continuación cómo cuantificamos esta altura. Hay diferentes métodos, obviamente, y vamos a poder, acá voy a explicarles unos métodos para sistemas pequeñitos, digamos, o cosas que se pueden hacer muy rápidamente con un muy buen nivel de precisión, sin necesidad de utilizar, por ejemplo, un teodolito o una estación total. Bueno, hoy en día también son accesibles y baratos, digamos, los costos de ese tipo de servicios, pero también podemos utilizar métodos alternativos que son muy simples de poder hacer rápidamente. Bien, entonces, la altura podemos utilizar 5 métodos que acá pongo como referencia, puede haber otros más, obviamente con una estación total, por ejemplo, con teodolito. Y acá lo que necesitamos es determinar la diferencia de alturas entre la futura casa de máquinas y la cámara de carga, es decir, el lugar de donde va a empezar a soltarse el agua hasta la altura del nivel de desagüe de la casa de máquinas. Para eso vamos a ver el primer método, la manguera de nivelación, después el segundo, el nivel de carpintero, el tercero, el nivel de ingeniero, un eclímetro y una wincha, un altímetro y GPS, que son 5 métodos muy fáciles. Bien, veamos, por ejemplo, el método de la manguera de nivelación. Ese método que han de ver tal vez ustedes, los albañiles utilizan mucho para poder nivelar un punto de referencia en una construcción. Hoy en día existen equipos de nivelación láser muy baratos, estoy hablando del orden de 400 bolivianos, 350, o sea, $50, un poco más, ya pueden tener equipos de nivelación que les permiten nivelar y también tener la vertical, la plomada, ¿no? Entonces, esos equipos que eran carísimos antes, los más baratos vienen de ese orden, de 400, 500 bolivianos, y hay obviamente equipos más precisos que están en el orden de los $1000 o más. Bien, pero la otra opción es hacer el uso de las mangueras de nivelación. ¿Cómo hacemos? Básicamente, estamos hablando del principio de vasos comunicantes, o también llamamos la altura estática, ¿no es cierto? La hidrostática que tenemos en un ducto. Para eso nos sirve la parte de la mecánica de fluidos y ver las nivelaciones. ¿Cómo hacemos? Entonces necesitamos una manguera transparente para poder observar, obviamente, el nivel de líquido. También necesitamos tapones para que no se vayan a salir los fluidos, el fluido como tal. Necesitamos una wincha para medir, reglas de madera graduadas, estacas que permitan tener puntos de referencia, un combo, un balde con agua para poder compensar las pérdidas de agua de la manguera,
unas libretas o lapicero, qué sé yo, y necesitamos sí, 2 personas mínimamente. ¿Y en qué consiste? Básicamente es en empezar a tomar niveles desde el punto de arriba hacia abajo, o también puede ser en sentido inverso, de la posible cámara de carga hacia abajo, hacia la casa de máquinas, o al revés. Y vamos a ver cómo es entonces en el caso de una persona, le vamos a llamar persona A y persona B. Acá lo que tenemos que hacer, si vemos el, el esquema acá, tenemos en la parte del lado izquierdo lo que se llamaría la cámara de carga, que sería el punto de referencia. En este caso todavía no está construida, ¿no? Lo que nosotros queremos más bien es determinar dónde más o menos estaría. En base a cierta experiencia de los proyectistas, se trata de elegir un lugar donde el perfil del cerro, como estamos observando por acá, permita sin mayor inconveniente lanzar una tubería de presión. Si es un perfil muy complicado o finalmente el material es muy rocoso, a veces es un poco más difícil, entonces eso prácticamente los ingenieros civiles son los que deciden. Pero bueno, ¿en qué consiste entonces? Acá tenemos como referencia en la cámara de carga y en la parte final donde sería la posible casa de máquinas. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Tenemos que ir agarrando los puntos de referencia y digamos empezamos acá con el punto, el B1 del nivel 0, y este punto, nivelando con la manguera, resulta que en esta columna, en esta regla o un listón, digamos, vamos a marcar un punto de referencia porque acá internamente ya se nivelan. El fluido está nivelado, el menisco del lado izquierdo con el menisco del lado derecho están nivelados por hidrostática. Entonces, el agua que está acá internamente se niveló. No tiene que haber burbujas dentro de la manguera. Hay que purgar, es decir, tiene que ser solamente líquido. Entonces, lo que estamos haciendo es una persona agarra la manguera por acá y otra persona nivela. Y obviamente, como estamos observando acá, el nivel de acá respecto a un punto ya más inferior va a tener una cierta altura. Esa altura, acá por ejemplo aparece 1.55 metros, esa altura ya vamos a tener que ir registrando. Ahora, esa altura es la referencia de este punto hacia esta parte inferior. Entonces, el punto donde nosotros estamos utilizando una estaca o un punto de referencia, ahí marcaremos y ya tendríamos esta primera altura. Luego trasladamos la manguera y venimos, una persona viene a este otro punto y la segunda persona se va a este otro lado. Por tanto, estamos sacando nuevamente el nivel y marcamos. Y nuevamente empezamos a bajar y así sucesivamente vamos a ir manteniendo las alturas verticales como registros, más estas diferencias donde tendríamos el nivel del suelo versus la posición misma del menisco de la estaca. Entonces, tenemos las alturas correspondientes medidas en estas reglas, o con wincha, digamos, o si tiene un listón con ya regulado, digamos, mejor, o un listón con una cinta métrica pegada ahí, clavada, como quieran, entonces nos tiene que permitir medir las verticales. En definitiva, ¿qué va a pasar con esto? Las verticales, todas las submateriales verticales, menos estos pedazos, digamos, de estos espacios verticales que han sido utilizados para poder nivelar en las estacas, serán la altura correspondiente. Entonces, la sumatoria total de estas alturas verticales nos dirá es la altura total de este lugar. Eso es lo que hacemos en el registro de las lecturas, ¿no? Del punto A al punto A1, B1, A2, B2, así sucesivamente, vamos haciendo la suma. Como les decía, acá tendríamos entonces las verticales sumadas, nos van a dar la altura total del lugar donde estamos queriendo instalar la máquina. Otra forma de utilizar una manguera, que no está explicada acá, o una tubería, por ejemplo, sería agarrar una manguera y llenarla con agua acá, y poner, o sea, dejar que el agua vaya junto con la manguera, y en la parte final, acá en la parte inferior, si nosotros tenemos una manguera bastante larga, ponerle un manómetro. Si ponemos un manómetro acá en la parte inferior, y obviamente la manguera no está permitiendo la salida de líquido, o sea, es un tapón, pero con manómetro, la altura
que nosotros vamos a poder tener acá, la altura vertical, se va a reflejar en la lectura del manómetro. El manómetro, en función de las unidades que tenga, puede ser en kilogramos centímetro cuadrado, en bar o en hectopascal, en cualquier unidad de medición de presión acá, en este punto, pues lo único que hacemos es traducimos eso o llevamos a las unidades de metros de columna de agua. Esa es otra manera. Lo que sí implica es tener una manguera larga. Bueno, dependiendo si es una altura de 100, 200 metros, a veces no es conveniente porque además la presión interna podrá reventar en la parte inferior de la manguera. Eso se hace cuando se trata de alturas pequeñas. Pero lo que quiero mencionarles en síntesis es que tengo yo un manómetro en la parte inferior y lo que estoy midiendo es presión hidrostática. Esa presión hidrostática, como el fluido no está en movimiento, me está implicando que puedo yo determinar la altura, porque esa presión hidrostática es gamma por H, o sea, el peso específico por la altura. Si yo tengo el peso específico conocido que es del agua, en este caso, el líquido que va a estar dentro de la manguera, automáticamente tengo la altura determinada por la lectura que he hecho y obviamente esa lectura dividida entre el peso específico. Esa presión que me va a medir el reloj, el manómetro, ahí en la parte inferior, me sirve ya como un dato para utilizar en el cálculo y determinar directamente el valor de esa altura vertical que yo tengo entre la posible cámara de carga y la posible casa de máquinas. Otra manera de utilizar entonces una manguera, pero ya no nivelando paso a paso, ¿no? Eso significará tener una sola manguera con un manómetro en la parte inferior. Bien, acá les muestro un poco esas prácticas. Acá este es un centro de capacitación. Esto está en Cajamarca, en el Perú. Este centro se llama CDCAP. Es un centro en el que damos cursos de capacitación cada cierto tiempo. Yo también soy instructor, o sea, doy clases en este centro, porque soy parte de este equipo de gente que trabaja con centrales hidroeléctricas y energías renovables. Y con ayuda de la cooperación española y algunos recursos propios que tenía una institución que se llama Soluciones Prácticas, que tiene oficinas en Inglaterra, en el Perú y también acá en Bolivia, se ha construido este centro en Cajamarca, en el Perú, en el norte del Perú, que sirve para capacitar en diseños, en proyectos de centrales hidroeléctricas, sistemas solares y sistemas eólicos. Tiene la capacidad de poder dar cursos teóricos y prácticos. Tiene salones y tiene, obviamente, equipamiento. Tiene turbinas hidráulicas montadas para hacer operación, para todo aquello. Y también tiene sistemas solares y eólicos con montajes para poder dar cursos. Acá, lo que les explicaba, en esta fotografía se puede observar a dos personas que están con una manguera, entonces, y ellos están nivelando. Acá el nivel lo va a dar en función de la altura que tiene la manguera o el menisco de agua dentro de la manguera y está haciéndose la medición entre los dos puntos. Una persona pone entonces la referencia y obviamente hay diferentes alturas. Acá no se nota mucho en esta fotografía, pero en esta otra sí se nota mejor cómo está la nivelación. Acá esta persona que está con mochila está agarrando la manguera y en este punto tiene que estar entonces la muesca o el menisco del líquido dentro de la manguera. Está agarrando en base a un listón. Y la otra persona que está allá abajo, fíjense, está levantando porque en la fotografía no se nota muy bien, pero como está en un nivel mucho más bajo, él tiene que levantar más para que esté nivelado. Entonces, ¿cuánto se ha logrado levantar este punto respecto a este otro? Es la altura vertical que se tiene que registrar. Entonces, en este caso, vemos que este punto donde el señor está agarrando, ese menisco, se ha igualado con este otro y quiere decir que esos dos puntos están al mismo nivel. Quiere decir entonces que si yo hago la lectura de este punto respecto del suelo y este punto descontando hacia el suelo, tenemos la distancia vertical en cada uno de estos tramos. Por tanto, de esa manera se va recorriendo y en el punto, justo en el mismo lugar donde este señor estaba, pues los que están acá tendrán que trasladarse a ese punto y a partir de ahí hacer la otra medición. Entonces, es importante respetar el punto de referencia para que se pueda trasladar así la lectura de cada vertical y, por tanto, al final la sumatoria de las verticales.
Otro método, el segundo método, sería el método del nivel de carpintero, que es un nivel de burbuja, y hoy en día tenemos, por ejemplo, unos medidores de distancia láser que también tienen posibilidad de tener una medición de nivel, o sea, o un nivel láser, digamos, ¿no? ¿Qué característica tendría esta medición? Es que utilicemos en la vertical unos listones, pero en la horizontal también una tabla o un listón, pero que permite estar nivelado. Esta nivelación se realiza en vez de utilizar manguera. En este caso, una sola persona podría hacer también sin mucho problema. O sea, si tiene todo el trabajo realizado y es ir anclando. Pero resulta un poco más complicado y aquí normalmente necesita agarrar uno, llevar otro. Entonces, entre 2 a 3 personas es lo recomendable. Pero una persona también podría hacer en el caso de que no sea una altura muy grande. Pero este es un método que, digamos, no implica mucho trabajo, llamémosle, porque si nosotros tenemos todo nivelado y hoy en día con nivel láser, pues prácticamente podemos sin ningún inconveniente ir sacando estas alturas y hacer obviamente la altura, la sumatoria total, que sería la altura que estamos buscando. Entonces, en síntesis, acá nivelado esto, este punto está nivelado acá, tengo esta altura, mido esta altura, luego nivelo esta otra y así sucesivamente, y la sumatoria de todas esas alturas se constituye en esa altura total. La otra forma es con nivel de ingeniero, es lo que les decía, con nivel láser, por ejemplo, o con mira, y en este caso también hacemos lo mismo, nivelamos y vamos midiendo las verticales. Cualquiera de estas formas, la característica que tiene es que buscamos siempre nivel, o sea, con puntos de referencia con nivel, lo cual hace que vayamos trasladando paulatinamente esas verticales. Sea con el método de la manguera, con manómetro sería la excepción, ya no necesitamos hacer la sumatoria de verticales. Con el manómetro tendríamos directamente la lectura, ¿no? En el caso de la manguera, llevando la burbuja, digamos, nivelando. Segundo, con los niveles de carpintero o niveles de ingeniero, como en este caso, la idea es tener la suma de las verticales. Bien, en el caso del procedimiento llega a ser lo mismo, se suma todo para tener finalmente la altura total. Acá, por ejemplo, se puede observar ya otra práctica, ya no es con la manguera, sino con el nivel de ingeniero. Este es obviamente mucho más preciso, porque estamos utilizando algo de equipo de topografía básica, pero solamente a nivel de un equipo no muy caro, que es un nivel, y hoy en día los tenemos, como les decía, láser, muy baratos, ¿no? Yo para mi empresa he comprado un nivel láser barato, uno de 400 bolivianos más o menos, y tenemos otro que tenemos con un equipo ya antiguo, pero que costaba más o menos como $5,000, pero que tiene obviamente un nivel de precisión también muy bueno, ¿no? Sin embargo, la tecnología actual ha permitido tener niveles de precisión bastante aceptables, pero a precios bastante más módicos. Acá entonces nuevamente el procedimiento es el mismo, se va nivelando y obviamente sacando las verticales y se va haciendo la sumatoria. Otra forma es el método del eclímetro. Ese es un método que todavía se utiliza bastante y es muy similar a utilizar un teodolito, solamente que el eclímetro es un instrumento bastante simple, de uso manual, portátil y que permite registrar con un error determinado en función de la lectura que vaya a hacer la persona. En este caso, la persona va manejando este instrumento, es una pequeña mira, digamos, y que permite tener la medición de un cierto ángulo. O sea, el eclímetro nos permite ver unos puntos de referencia y tiene un goniómetro acá para medir el ángulo en el cual nosotros estamos observando. Entonces, ¿qué es lo que se va haciendo? Se va determinando acá en un punto de referencia, hacia otro se ve esa longitud, digamos, qué longitud se tiene y qué ángulo forma con respecto a ese punto de referencia. En base a eso, nosotros determinamos con una trigonometría simple el seno de ese ángulo, porque nosotros tenemos en lectura el ángulo alfa 1, alfa 2 y así sucesivamente, y por tanto, en este caso, sería un ángulo rectángulo que estamos formando entre esta parte de acá, la horizontal, y esta vertical,
Y lo que nos interesa son las medidas verticales. No nos interesa la longitud finalmente de esto, sino para hacer la medida total serían las verticales. Y para cada etapa debemos calcular entonces el seno de este ángulo alfa 1, que sería la parte que nos interesa. Esta altura H1 entonces está en función del seno de ese ángulo alfa 1, donde el seno de ángulo alfa 1 sería H1 sobre L1. Si yo tengo la longitud L1 que mido con wincha y tengo el ángulo alfa 1, entonces con el seno determino la altura H1. Para el caso de el seno de la alfa 2, tendríamos que sería la altura H sub 2 sobre la hipotenusa, en este caso L2. En función de la lectura que tenemos de la wincha con L2 y el ángulo alfa 2, determinamos H2. Y así sucesivamente hasta llegar a la parte final. Y en definitiva, la altura total, como vemos acá en la imagen, será igual a la sumatoria de las alturas individuales que hemos calculado en base a las mediciones que hemos hecho también. H1, H2, así sucesivamente, hasta tener la altura total bruta o topográfica. Una forma en la que se realiza también esto de manera directa es, si yo tengo en vez de clímetro un teodolito, agarro acá, pongo la estación y pongo acá un alarife, o sea, un punto de referencia, y hago la medición de esta longitud, que en este caso normalmente ya se hace con un teodolito autorreductor, o sea, con señal láser, va y viene y me dice la distancia que tengo, o puedo hacer también en función de medidores de distancia láser, hacer la medición total de la hipotenusa, en este caso de un solo triángulo, ya no parte por parte, sino uno solo, dependiendo del alcance que tenemos con el teodolito o finalmente con, por ejemplo, un medidor de distancia láser, ¿no? O si no, finalmente hacemos una medición con wincha para medir toda la hipotenusa en este caso. Y obviamente con este teodolito lo que voy a hacer es medir el ángulo alfa 1, perdón, en este caso el ángulo alfa total, digamos, de este punto respecto a este punto. O sea, voy a tener la referencia acá y voy a utilizar entonces perpendicularmente a la posición y voy a tener el ángulo alfa y voy a tener la longitud L total, que va a ser la hipotenusa y el ángulo. Entonces, lo que me interesaría determinar es la altura total. En este caso, directamente hago por cálculo y me define qué altura tiene este aprovechamiento respecto a la medición que he hecho con teodolito, ya sea un teodolito sofisticado o de los más básicos. Si es que no tiene longitudes muy grandes, digamos 50, 60 metros, suficiente a veces con estos medidores de distancia láser que hoy en día venden, y esos también permiten, algunos que tienen la función de determinar qué ángulo tienes respecto a esto. Con esa medición se puede determinar también la altura sin mayor inconveniente. El método del altímetro y el GPS. Los altímetros, como les comentaba el día de ayer, al principio eran instrumentos caros, pero hoy en día son bastante precisos y son baratos. E inclusive tienen la posibilidad de utilizar sistemas de posicionamiento global, o sea, GPS en los celulares. Dependiendo del nivel de presión que nosotros requerimos, pues habrá que pensar en algún equipo. Pero por lo menos para un perfil de proyecto, a veces ya con un medidor de altímetro básico, con cierto error, ya nos podría servir como referencia. La característica fundamental es que estos instrumentos, que si no son de uso profesional, tienen un error de 5 metros. Para un aprovechamiento hidroenergético, esos 5 metros indudablemente es algo que no nos podemos permitir como lujo, ¿no? Lo que tratamos de hacer normalmente es tener un nivel de precisión un poco mayor, es decir, esos 5 metros no es muy aceptable. Pero si yo quiero hacer algo muy grueso, por decir algo, mi altura es de unos 300 metros y ese 5 metros de diferencia al final no afectaría tanto. Pero si se trata de un aprovechamiento con 20 metros de altura, esos 5 metros sí sería realmente representativo porque el error sería muy grande. A eso me refiero con estos 5 metros que normalmente es el error que tienen los instrumentos que no son a nivel profesional. Hay altímetros obviamente mucho más precisos, pero también mucho más caros, ¿no?
Para eso, lo mejor será utilizar posiblemente directamente un teodolito que me dará una presión, pero al centímetro o al milímetro. El problema que hay con los resultados de las mediciones es que si yo utilizo un altímetro, debo permitir que el altímetro se estabilice en una posición determinada. Es decir, voy con el altímetro a una parte, digamos, la futura casa de máquinas, y ahí tengo que esperar a que esté estabilizado el altímetro y registro esa altura. Luego me voy a la parte superior donde va a ser la futura cámara de carga, y ahí, llegando a ese punto, todavía tengo que esperar a que se estabilice, y hago esa lectura, y por tanto la diferencia me va a decir esa es la altura aproximada. Y ese error de 5 metros es donde tendría el inconveniente respecto a eso. Entonces, básicamente es así como se va haciendo, y esa referencia del altímetro se utiliza en base a la altitud sobre el nivel del mar. En algunos casos lo que interesa es poner como referencia 0, no hay problema, podemos poner en 0 el altímetro y hacer la diferencia para tener el valor directamente. Pero lo mejor normalmente es más bien tener en base a alturas referenciadas sobre el nivel del mar, cosa que si yo he tenido una lectura determinada en ese lugar, puedo ir a una carta del Instituto Geográfico Militar, como les he mostrado el día de ayer, y verificar en qué punto yo me encontraba en ese lugar, en qué lugar estaba, y ahí prácticamente ver si coincide, y tiene que estar muy cerca del valor, con unos pequeños valores de diferencia, respecto a lo que tenemos en la planimetría del Instituto Geográfico Militar, es decir, en esas cartas IGM que les he mostrado en escala 1 a 20.000, a 50.000 o 100.000, ¿no? Entonces, ¿qué conviene? Convendrá tener el altímetro no tarado en 0, sino en la altura referencial de ese lugar donde más o menos estamos ubicados. Pero ese instrumento, el altímetro, tiene que estar calibrado. La forma de calibrar es tener punto de referencia. Acá, por ejemplo, en Cochabamba tenemos un benchmark que es en el aeropuerto. Si ustedes van al aeropuerto Jorge Wilstermann, en la parte de la pista, y van y tienen que posicionar el equipo, hay en el suelo, hay una especie de referencia, un triángulo, y ahí les dicen, este punto está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Llevan entonces el instrumento que ustedes quieren calibrar y tienen que coincidir esa lectura de los 2.500 metros sobre el nivel del mar con el instrumento que ustedes están manejando. Lo que tendrán que hacer es esperar un momento a que se estabilice y ahí tienen que calibrar. Por tanto, si usan esa referencia, digamos, de 2.500 metros sobre el nivel del mar, ese instrumento que ustedes están llevando a calibrar tendrá que estar en 2.500 metros sobre el nivel del mar. Si ya coincide esa lectura con el benchmark, o sea, el punto de referencia, ya pueden hacer su trabajo, ir de viaje, qué sé yo, y el equipo ya está calibrado. Por tanto, las lecturas ya serán precisas y tendrán que estar en relación a lo que aparece como alturas de niveles en la carta del Instituto Geográfico Militar, o también en el Google Earth o algún otro método que tengamos de georreferencia. Bien, eso es básicamente respecto a la medición de la altura. Ahora vamos a ver cómo hacemos la medición del caudal. Para la medición del caudal hay varios métodos. En el caso de pequeños aprovechamientos, acá tenemos unos métodos que también son aplicables para proyectos grandes. Sin embargo, dos de ellos son los más utilizados para proyectos grandes. Bien, vamos a ver en qué consiste la medición del caudal. Nosotros sabemos que el caudal básicamente es el volumen por cada unidad de tiempo que nosotros tenemos, o desde el punto de vista del flujo de fluidos va a ser también la velocidad por el área transversal. Lo que nosotros tenemos que hacer es medir el caudal, en este caso instantáneo, porque es lo que podemos hacer como medición rápida. En el caso de los proyectos grandes, lo que se va haciendo es una medición durante varios años, pero con estaciones de medición con reglas limnimétricas, es decir, que permiten una medición de una altura determinada del pelo de agua en función de una sección determinada. Enseguida les voy a mostrar cómo se hace aquello. Sin embargo, para proyectos, lo que normalmente nosotros necesitamos es contrastar esa información de
la duración de los caudales con mediciones puntuales. Lo ideal será tener mediciones en la época de estiaje, por ejemplo, acá en esta época más o menos, porque es la época donde menos agua hay en un río. Por tanto, ese caudal es el caudal mínimo con el que podríamos pensar que va a tener el aprovechamiento, dependiendo también si ha sido un año seco o es un año relativamente lluvioso. Pero esta es la época, en el caso boliviano, desde agosto hasta más o menos noviembre, se tienen los menores caudales y esa es una época muy adecuada para poder medir el caudal más bajo. Pero también lo que tenemos que registrar son caudales los más altos, porque debemos saber cómo va a ser la variación del caudal en ese río, en ese aprovechamiento hidroenergético, no solamente para fines de los volúmenes o los caudales de agua que se puedan aprovechar, sino también para poder proteger las obras. Sería fatal que nosotros no hagamos una previsión de que el caudal va a subir hasta un cierto nivel, digamos 3 o 4 metros del lecho del río, y si mi casa de máquina está a esa altura, se la va a llevar. Entonces, no solamente interesa conocer el caudal mínimo, sino también los caudales máximos que podrían causar inconvenientes en el sistema. Bien, veamos un poco los métodos. En el caso, vamos a ver el primero, el método del recipiente, luego de los métodos que se llaman área-velocidad, de los vertederos y de los molinetes. Veamos el primero. Eso se hace solamente en caso de pequeños arroyitos donde podríamos derivar el caudal. Si hacemos una pequeña compuerta y derivamos el caudal, en un tuzil podríamos ver el volumen que está llenando el tuzil. Obviamente tenemos que calcularlo y medir el volumen. Y con un cronómetro determinar en cuánto tiempo se llena ese tuzil. En ese caso estamos utilizando un método de medición de volumen y tiempo. Por tanto, de esa manera podríamos tener el caso de una medición de caudal. Esto, obviamente, será para arroyitos pequeños. Si hay un proyecto de un río entero, imposible que lo haga con este método, ¿no? Bien, en ese caso, sí determinamos el tipo del volumen, el volumen del recipiente. Normalmente se usa un tuzil, digamos, y con una tubería se hace una derivación o alguna forma, y utilizando un cronómetro, básicamente medimos el volumen que se llena en un tiempo determinado y es el caudal. Otro método, en este caso, este método es mucho ya más útil que el otro. El otro es, yo se los muestro como referencia para si algún momento se les ocurre hacer algo así pequeño, digamos, pueden hacer de esa manera. Pero ya en un arroyo un poco más grande, un río, ya no funciona el método del recipiente. Acá tenemos que utilizar el método del área y velocidad. El método de área y velocidad se constituye en una forma que nosotros hemos aprendido en mecánica de fluidos, que es determinar el caudal que pasa por una cierta sección en función de una velocidad. ¿En qué consiste el método? Tenemos que tener puntos de referencia donde una zona, como el lecho de río, como nosotros podemos observar acá, por ejemplo, fíjense esta zona, este lecho de río, no quiere decir que sea uniforme. Imposible que nosotros tengamos un lecho de río de base trapezoidal o, digamos, rectangular. No, a no ser que tenga un canal ya construido. Pero en un lecho de río donde hay piedras y hay varias cosas, imposible que tengamos una configuración geométrica muy definida. Va a ser bastante irregular. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hay que hacer? Hay que tratar de buscar un sector en el río, porque los ríos tienen curvas, etcétera, y ese sector hay que tratar de preparar de una manera en la que saquemos, digamos, rocas o cosas así que impidan, digamos, el paso o una mejor lectura. Si logramos encontrar un tramo recto en el río, es el lugar ideal para hacer esta medición. No en una zona curva, porque el flujo en una zona curva es diferente y por tanto nos va a llevar a error. Entonces, escogemos primero un tramo recto del arroyo o del río. Y ese tramo recto tenemos como referencia, ponemos una estaca o un punto de referencia y otro acá para medir una longitud determinada. Esa longitud la tenemos que medir y por tanto va a servir de referencia para calcular después la velocidad. Bien, ¿qué hacemos después de haber definido esa longitud en un tramo recto? Tratamos de agarrar una sección, más o menos, digamos, por típica, donde más o menos sea representativa la longitud, o sea,
que no sea una parte que está angosta por acá y otra más ancha, sino que más o menos sea el promedio, digamos, de los representativos en la longitud, y agarramos y ponemos una varita y vamos midiendo las verticales. Estas verticales que estamos midiendo, entonces, serían las alturas del pelo de agua con el fondo, ¿no? El pelo de agua y el fondo nos van a dar una cierta altura vertical. Como podemos observar acá en este dibujo, acá, por ejemplo, tenemos una altura menor que en el medio y otra acá un poquito mayor en este otro caso. Eso quiere decir que esta superficie irregular, por mucho de que sea así de esa manera, podremos nosotros tratar de encontrar áreas que sean más o menos comunes. Y acá, tratando de imaginarnos un tipo de configuración geométrica, determinamos las áreas individuales y al final hacemos la sumatoria total del área. Quiere decir entonces que tenemos un área ya definida con las mediciones que estamos haciendo y nosotros hemos hecho los cálculos y tenemos una determinada superficie. Bien, esa superficie más o menos tendría que ser muy similar a las que están adelante y atrás de esta referencia. Bien, ¿qué hacemos entonces después como procedimiento? Debemos agarrar y observar el lecho del río o del arroyo y ver qué tipo de terreno es. Si tiene piedras, si tiene lama, cómo es, si tiene vegetación, qué sé yo. Y en función de eso tenemos un factor de rugosidad que se llama del tipo de fondo del río. En este caso, entonces, el procedimiento va a consistir en tener esa medida, lo que les decía, tengo acá el espejo de agua, luego tendríamos las alturas verticales y por tanto tendríamos en ese caso ya las áreas correspondientes y tendríamos el perímetro mojado que estaría determinado por toda la parte que va a estar en contacto con el agua. Entonces, determinamos el área y el perímetro mojado. Y voy a volver acá para explicarles cómo hacemos después como procedimiento. Agarramos un flotador, que puede ser una pelotita que se tenga que hundir una cierta parte, ¿no? O sea, que por lo menos pueda hundirse, qué sé yo, la mitad. Porque si no se ha hundido la mitad, esto con cualquier onda que tiene el arroyo o el río se va a retrasar. Tiene que estar hundida la mitad. Normalmente se puede utilizar una pelota de goma, digamos, pero que no se pierda, porque queremos observar, tenemos que observar a la pelota o cualquier otro elemento que sea flotante, y se suelta entonces acá, una persona suelta en el momento en que alguien le da la instrucción, entonces acá en este punto, el punto de inicio, va a soltar esa esfera y esa esfera empieza a recorrer con la velocidad del río. Entonces, la velocidad estamos nosotros siguiendo en función de la esfera y la vamos a calcular en base a la longitud que va a recorrer la esfera entre este punto y este otro y el tiempo que tarda en recorrer de ese punto a este otro punto. Entonces, la esfera nos sirve para determinar la velocidad, pero a través de cálculos, ¿no es cierto? No es por medición directa de velocidad. Acá tendríamos entonces que la velocidad va a ser igual al espacio, que sería esta longitud L, sobre el tiempo que ha sido el que hemos cronometrado entre el punto de inicio de la flotación de la esfera hasta el punto final donde ha llegado la esfera flotante. Eso normalmente entonces hacemos entre dos personas. Una persona le da la señal, le dice ya suelta y a partir de ahí se empieza a cronometrar en cuánto tiempo logra llegar hasta este punto de referencia. Entonces tendríamos la medición del tiempo y la longitud y ahí calculamos la velocidad. Y esa velocidad entonces multiplicamos por el área típica de la sección transversal y tendríamos básicamente el caudal que está pasando por este arroyo. Eso se va haciendo unas 2 o 3 veces como para ver cómo es la variabilidad, digamos, del recurso hidroenergético en ese tiempo, ¿no? En ese caso se utiliza también, como les decía, por ejemplo, el tipo de material y los valores que están en función del lecho de río. Si, por ejemplo, tenemos algo ya que está con madera o con cemento, o es algo con piedras o tierra, en función de eso elegimos el factor K, ¿no? El factor de rugosidad que tenemos. Y en ese caso el factor K acá
tendríamos, por ejemplo, para el canal de tierra, río o riachuelo, etcétera, los factores K que utilizamos en función de las profundidades de esas lecturas, como hemos visto anteriormente. Acá, por ejemplo, podemos ver lo que les decía ya de una manera un poco más visual, ¿no? También esto es en CDCAP, la práctica que se les manda hacer a los estudiantes para que determinen el caudal de este pequeño arroyo. ¿Qué es lo que se hace acá? Obviamente se mide, se trata de buscar como un lugar, un tramo más recto. Acá se puede observar mejor en la fotografía del lado derecho que tenemos puntos de referencia. Acá han puesto un palo, digamos, como referencia y otro más allá. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Va a soltarse una esfera y el momento en que se da la instrucción, se mide el tiempo hasta el próximo punto donde pasa y finalmente se hace el cálculo midiendo la longitud, dividiendo sobre el tiempo y se calcula la velocidad. Y obviamente de manera ya previa se ha tenido que definir cuál es la sección, o sea, el área que tiene este arroyo o riachuelo para poder determinar después el caudal haciendo la multiplicación de la velocidad del agua multiplicando con la sección transversal. Algo que me olvidaba decirles es, por ejemplo, la velocidad superficial que nosotros estamos midiendo por el caso del flotador, resulta que no es la misma velocidad que tiene todo el perfil del río. El río va a tener una velocidad menor en la parte de abajo porque se va frenando el flujo con las piedras y en la parte superior se va haciendo mucho más rápido. Eso lo llamamos perfil de velocidades, ¿no es cierto? Entonces, la parte superficial de arriba voy a tener una velocidad mayor que la velocidad del piso o del agua contra el piso. Entonces, lo que se hace es, se utiliza un factor para poder corregir esa velocidad superficial que hemos leído en función de la altura promedio. El método del vertedero, ese es un método que en algunos casos se utiliza para hacer lecturas casi permanentes, digamos. La característica es de tener unas estructuras normalmente hechas de plancha o de madera y tener una sección conocida con ciertas alturas que nos permitan determinar en qué consiste la sección que está pasando el fluido. Normalmente tenemos tres tipos de perfiles más utilizados en los vertederos, que son los vertederos triangulares, trapezoidales y rectangulares. Una característica es que el espesor, si es de plancha, mejor, o de la madera, no tiene que ser muy grande para que no haya una pérdida por fricción del fluido contra el perfil. Es más o menos de esto de lo que se trata, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Logramos entonces instalar un vertedero acá, es decir, un pequeño dispositivo que en función del tipo, si es triangular, trapezoidal o rectangular, va a tener sus características de distancias y profundidades. Entonces, cada vertedero tiene su propia fórmula y en función de la altura que se logra determinar, en función de esta cresta que nosotros tenemos, que se va midiendo, es que nosotros utilizamos la ecuación correspondiente en función del tipo de vertedero que estamos usando y ahí podemos determinar el caudal de manera directa. En las estaciones de medición, en muchas partes del mundo, se utilizan estos vertederos ya de manera más automatizada. Quiere decir que el caudal que se deja pasar por acá indudablemente va a ser el caudal representativo del río o del arroyo, pero lo que se hace es estas medidas, estas alturas, se van registrando permanentemente en tiempo real y se va acumulando en data loggers. Es decir, se puede tener cuánto ha ido subiendo o bajando esta altura en función del tiempo y ahí podemos determinar inclusive la variación de los caudales. Hoy en día tenemos entonces estas estaciones que permiten tener una medición mucho más exacta de los caudales y sus variaciones en función del tiempo, del año, ¿no? Entonces, en función de esas alturas y las longitudes, tenemos la cantidad de caudales y les dejo esa información ahí. Lo mismo también, bueno, antes de pasar a esas eficiencias, lo mismo tendríamos en el caso de mediciones con molinete, algo que me olvidaba explicarles. Acá hay unos instrumentos, podemos nosotros, en vez de estar utilizando el flotador,
podemos utilizar un instrumento que se llama molinete. Ese molinete lo que tiene es una hélice que va girando y en función de la velocidad de rotación tiene una ecuación que permite determinar cuál es la velocidad lineal en función de la velocidad de rotación de la hélice. Estos molinetes son calibrados y por tanto, de vez en cuando, si se descalibran, hay que recalibrarlos en laboratorios autorizados. Y si, eso se hace por contrastación, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio de hidráulica de acá de nuestra universidad, tenemos sistemas patrones, molinetes patrones, que nos permiten determinar si ustedes tienen un molinete y no saben si está bien calibrado o no, llevan allá y les dicen que hagan la contrastación con un molinete que está certificado y de esa manera podrían ustedes saber cuál es el nivel de error que tienen en ese instrumento. Entonces, ¿en qué consiste? Será, acá aprovecho la figura o la fotografía, en vez de estar midiendo la longitud y medir el tiempo y la velocidad, calcular la velocidad, directamente se introduce el molinete en las verticales que hemos tratado de distribuir para la obtención de la sección rectangular o del lecho de río, y ahí ya obtenemos las velocidades correspondientes. Por tanto, con molinete es mucho más fácil hacer la medición y mucho más precisa de un caudal. Y para ríos grandes existen formas en las que se ponen molinetes que permiten, con un cable, digamos, ir introduciendo el molinete y sin necesidad de que la persona esté dentro del río. O sea, para un río, digamos, de 10 metros de ancho, 20 metros de ancho, y que si es caudaloso, lo que se hace es se conecta de un extremo a otro un cable y se va soltando con un contrapeso que tiene el molinete, se va soltando al lecho de río para ir haciendo la medición. Obviamente, ahí se necesitan molinetes especiales. Bien, volvamos ahora entonces a este tema. Acá, teniendo la altura y el caudal definidos, vamos a poder determinar qué es lo que pasa con la potencia posible. Este esquema, que lo vamos a volver a ver también en 2 o 3 instancias posteriores, me sirve para explicarles lo siguiente. Acá, por ejemplo, nosotros tendríamos el agua que logra llegar hasta la cámara de carga, va a llegar normalmente con un nivel de pérdidas casi del orden del 5%. Acá el caudal se pierde por evaporación y también se pierde la energía por fricción. Entonces acá nosotros podríamos definir, si teníamos pensado una potencia determinada, a un nivel determinado, resulta que debido a que el fluido se va a mover en este canal, vamos a tener una cierta pérdida. Bien, de acá, de este punto, que sería la cámara de carga, al pasar el fluido por la tubería de presión, tiene pérdidas esta tubería de presión, del orden del 10% máximo tolerables. Normalmente lo que se recomienda es que sea del 5 o 6% para que no tengamos, digamos, proyectos con pérdida de energía. En ese caso, lo que tratamos de hacer es que las pérdidas no sean mayores, de todas maneras, en ningún caso al 10%, pero hay pérdidas. Luego, en la misma turbina, hay órdenes de 10, 15% de pérdidas, hasta un orden de 20, un poco más de pérdidas. Entonces, tenemos pérdidas en la conducción, tenemos pérdidas en la parte de la presión, tubería de presión, en la misma turbina como tal. Luego, en el sistema de acoplamiento vamos a tener también pérdidas. Normalmente hay acoplamiento con engranajes. En el generador eléctrico tenemos pérdidas. En los transformadores, tanto de elevación como de rebaje, tenemos pérdidas. En el transporte de energía eléctrica tenemos pérdidas. Y finalmente, cuando ya llegamos al punto final de consumo, en las redes de distribución también tenemos pérdidas. Y llega, obviamente, la energía y la potencia útil hasta un cierto punto, obviamente rebajada en función de lo que habíamos pensado en generar. Esas pérdidas, indudablemente, están en el orden casi sumadas, más o menos, tomadas en cuenta de manera global, en el orden de casi un 50%. Y esas pérdidas, como todo el sistema está acoplado en serie, resulta ser la multiplicación de las pérdidas individuales de cada uno de estos. Bien, vamos a quedar acá para continuar la siguiente clase con
el tema de la potencia. Quisiera saber si tienen alguna consulta hasta acá, por favor. Bien, antes que me olvide, a ver, quería comentarles lo siguiente. Para el acceso a las clases, lo que yo voy a hacer es crear los accesos y voy a incorporarlos a ustedes a las clases para que ya no hagamos este procedimiento de estar autorizando que el docente cada vez tiene que estar haciendo clic, autorizando el ingreso de cada uno de ustedes. ¿Cómo se hace eso? Yo, en base a los correos electrónicos que tengo de ustedes, voy a darles el enlace y los enlaces van a ser fijos para cada clase. Quiere decir que vamos a tener un enlace para los días martes, otro enlace para los días miércoles y otro enlace para los días jueves. Pero esos enlaces de martes, miércoles y jueves ya no van a cambiar durante todo el resto del semestre. Es decir, que no voy a crear un enlace nuevo para cada clase, sino voy a utilizar los 3 enlaces, en este caso son independientes, ¿no? Para martes un enlace, miércoles otro y jueves otro. Y como no coinciden los horarios, en el Meet no podría yo tener un solo enlace para las 3 clases. Entonces, en este caso sí tengo que hacer 3 enlaces diferentes. Y ustedes habrán notado, los enlaces que les voy pasando ya a cada clase resultan ser los mismos, pero que coinciden con las clases de ese día. Lo que voy a hacer entonces es, a partir de la siguiente semana, el día martes, yo voy a poner ya en el Classroom los 3 enlaces que vamos a usar para día martes, para día miércoles y día jueves. Ustedes los pueden tener apuntados o directamente en el Classroom también, cosa que ya no les mande yo el enlace de la siguiente clase. Ustedes ya van a tener el enlace del día martes y cada martes van a utilizar ese mismo enlace y automáticamente van a entrar a la clase sin necesidad inclusive de que yo les dé la autorización. Y ustedes pueden entrar inclusive antes a la clase que yo, no hay problema. Eso se hace cuando ya se tienen registrados a los estudiantes a través de los correos electrónicos. La persona que no está registrada con el correo electrónico no va a poder ingresar a la clase. Es decir, si yo les mando ya el enlace directamente y ustedes deciden cambiar de correo electrónico, lamentablemente no ingresan a la clase porque están registrados con los correos electrónicos del Classroom y por tanto ese es el enlace que van a tener que utilizar con esos correos. Si una persona, creo que tengo acá en el grupo de la materia, unas 3 o 4 personas que todavía no se han registrado en el Classroom, están en el WebSys, pero no están en el Classroom. Entonces ellos seguramente cuando quieran ingresar a la clase no van a poder entrar y van a solicitar el que yo les autorice. Ahí llegará el momento en que yo tendré que pasarles el enlace a ellos y obviamente verificar que estén en el WebSys. Resumiendo todo eso, desde el día martes entonces ya vamos a tener los enlaces directamente para los días martes, miércoles y jueves, y por tanto ustedes directamente van a hacer clic en el enlace y van a entrar a la clase sin necesidad de que esperen de que el docente les habilite. Eso yo estoy haciendo en las clases de mis asignaturas que me tocan, ¿no? Algunos otros docentes no sé si lo harán de la misma manera, pero en el caso mío yo hago eso con todas las materias, cosa que de manera automática ya puedan ingresar sin problema. Bien, si tienen alguna consulta, por favor, antes de que terminemos la clase. Muy bien, antes de terminar la clase, les deseo una feliz jornada, felicidades por el Día del Estudiante, es una etapa muy linda de nuestra vida y de hecho yo también me considero estudiante porque si uno no está actualizado, no está leyendo, no está estudiando, está muerto. Yo creo que esa es una virtud que nosotros tenemos y los felicito y que tengan realmente un día maravilloso y que estén con buena salud ustedes y su familia. Entonces nos vemos el día martes en clase y el día lunes festejen con mucha prudencia.